Hola a todos mis amigos, mis queridos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, otra vez, de nuevo, una vez más. Bueno, muchas personas me preguntaron, mentira, en realidad no me preguntó nadie, pero pensé que para un episodio del podcast podía ser interesante hablar completamente en pasado, ¿no? En el pasado, contar anécdotas, contar historias, creo que puede ser muy interesante, principalmente porque sé que muchas personas tienen problemas con el pasado en español. Tienen problemas para entender el pasado, tienen problemas para hablar en pasado. Entonces dije, ¿por qué no hago un video hablando en pasado? Para que ustedes puedan intentar entender, puedan intentar practicar su oído, practicar su lectura. Van a ver en los subtítulos la gramática, si están en YouTube. Entonces, puede ser muy interesante. Bueno, yo pienso que puede ser muy interesante. Quizás no es nada interesante, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, por eso creé este video. Este episodio del podcast va a ser sobre historias mías del pasado para que puedan practicar, escuchar, quizás aprender, quizás son fluidos hablantes de español, pero el pasado quizás descubren una palabra que no sabían y la aprenden. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera historia va a ser de cuando yo era un niño, era pequeño Martín, y cuando yo era un niño iba de vacaciones siempre a el norte de Argentina. No sé por qué. Ay, quiero decir, mis padres son del norte, entonces tenía familia ahí y viajábamos al norte, pero no es muy común. De hecho, no conozco a nadie en Argentina que viaje de vacaciones al norte. Soy la única persona que conozco. Entonces, por eso pienso que es un poco raro. Pero bueno, viajábamos al norte todas las vacaciones de verano, y teníamos una casa que estaba enfrente del río. Era un río muy lindo. La verdad, era un río hermoso. Y enfrente de ese río había una reserva natural donde podías ver animales de todo tipo. Podías ver monos, podías ver caballos, podías ver serpientes también. Había muchas serpientes, demasiadas. Y había serpientes de cascabel que hacían ruido con la cola. Eso daba mucho miedo, la verdad. Era bastante aterrador. Pero bueno, el resto era hermoso. Me encantaba ir a esa casa. Ahora no vamos más. Ahora ya dejamos de ir. Ya no vamos más a esa casa. Pero en el pasado íbamos mucho, todo el tiempo. Y un día mi mamá estaba limpiando la habitación nuestra, y cuando estaba limpiando, ordenando la habitación, agarra la zapatilla de mi hermano, y cuando la agarra, de la zapatilla sale un escorpión, literalmente. Literalmente sale un escorpión de la zapatilla. Y bueno, mi mamá se asustó, gritó, todo, y lo mató. Mató al escorpión.
La verdad, no tengo idea cómo lo mató. Ella tampoco. Nadie sabe cómo mató al escorpión, pero el escorpión murió y todo salió bien. Pero por eso, en esa casa había todo tipo de animales, todo tipo de insectos, todo tipo de cosas raras. Y la vecina de esa casa, que vivía a 1 kilómetro, literal, la vecina de esa casa vivía a 1 kilómetro de distancia y nos dijo, es muy común ver escorpiones. A mí me picaron 3. Y yo pensé, señora, ¿le picaron 3 escorpiones? ¿Está bien? ¿Usted está bien? Y bueno, son cosas del norte. Creo que las personas del norte están acostumbradas. Eh, y el problema del norte es que yo recuerdo que hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Era insoportable. Recuerdo que me despertaba y que tenía que esperar hasta las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, porque no podía salir de la casa, porque hacía mucho calor y no podía salir, porque me asfixiaba, literal, me asfixiaba del calor. Era terrible. Y a la noche no podías salir tampoco, porque a la noche salían los cocodrilos, las serpientes, todos los animales peligrosos salían a la noche. Entonces, Martín, ¿qué hacías? Bueno, básicamente nos despertábamos muy temprano, a las 5 más o menos, nos despertábamos yo y mi familia y pescábamos. Pescábamos desde las 5 hasta las 7, 8, 9. Depende. A veces hacía más calor, a veces hacía menos, pero más o menos hasta las 9 máximo. Y pescábamos, desayunábamos, comíamos. Mi abuelo preparaba una comida que se llama tortillas y ¡puf! Mi abuelo hacía las mejores tortillas del mundo. Me encantaban. Hacía tortillas con mate, la bebida argentina, el mate, y eso era lo más rico del mundo, lo más argentino y lo más rico del mundo. Desayunábamos y después íbamos a dormir la siesta. ¿Por qué? Porque teníamos que esperar hasta que el calor baje y cuando el calor bajaba salíamos otra vez, pescábamos, salíamos a caminar. La casa estaba en el medio del campo, literalmente en el medio del campo, en el medio de la nada. Era una casa y campo, 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 campo. Por acá, campo, 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 campo. Atrás, campo, 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 campo. No había nada. Solo campo, muchos árboles, muchas naturaleza y muchos animales y muchos insectos y muchos mosquitos y muchas serpientes. Pero caminábamos con mi abuelo por el bosque, por los árboles, pescábamos, me encantaba. Creo que por eso aprendí a disfrutar mucho de la paz, aprendí a ser una persona tranquila,
no sé, me encantaba el campo. Me encanta, todavía me encanta. De hecho, mi sueño es tener un campo y vivir en el campo y tener muchos animales. Pero bueno, siempre recuerdo la historia del escorpión y también un día estábamos pescando con mi padre y en un momento veo en el lago, veo en el agua algo raro. Vi algo raro, vi algo moviéndose y le digo a mi padre, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que se mueve? Y mi padre me dijo, Martín, entra a la casa ahora. Y esa cosa era un cocodrilo, básicamente. Corrimos hasta la casa, entramos y esperamos hasta el otro día, porque había un tremendo cocodrilo en el río. Pero bueno, yo tengo un hermano que tenemos casi la misma edad, casi los mismos años, y con mi hermano siempre fuimos muy cercanos. Literalmente crecimos juntos, aprendimos juntos, éramos casi gemelos, casi gemelos. Y siempre hacía todo con mi hermano. Siempre todas las cosas que hacía eran con mi hermano. Y hacíamos muchas cosas malas, la verdad. Yo no sé cómo mi mamá soportaba estar con nosotros. Un día estábamos jugando a la cocina. Jugamos a ser chefs. Y los ingredientes que usamos para cocinar fue todo el maquillaje, el make-up de mi mamá. Literalmente dijimos, vamos a ser chefs, vamos a cocinar. Necesitamos ingredientes. Y usamos todos los maquillajes de mi mamá, usamos lo que había en la cocina y hicimos un desastre. Mi mamá ese día casi nos mata, la verdad. Ese día casi explota mi mamá. Entonces, hacíamos ese tipo de cosas. Nos gustaba mucho la lucha libre. Nos encantaba la lucha libre y siempre jugábamos a ser luchadores. Siempre jugábamos a pelear, básicamente. Un día estábamos viendo la WWE y dijimos, vamos a imitar, vamos a copiar los movimientos. Y un movimiento era básicamente saltar desde un lugar muy alto, ¿no? Saltar desde un lugar muy alto. Y pensamos, ¿qué lugar alto conocemos? Y el lugar que pensamos fue el techo de nuestra casa. Entonces, literalmente fuimos al techo, agarramos un colchón de la cama, ¿no? Agarramos la cama y movimos el colchón, movimos la cama afuera y con mi hermano jugamos a saltar desde el techo al colchón. Desde el techo de nuestra casa saltar hasta el colchón en el piso. Yo no sé cómo estoy vivo. De verdad, no sé cómo estoy vivo. De hecho, aquí, en este ojo, ahí tengo en este ojo tengo una cicatriz. Tengo una cicatriz porque un día estábamos jugando a chocar con las bicis, con las bicicletas. Dijimos,
vamos a fingir, vamos a pretender que nuestras bicis son caballos y vamos a chocar los caballos. Entonces, yo tenía mi bici, mi hermano tenía su bici y jugábamos a chocar, a colisionar las bicis. Y cuando hicimos eso, me golpeó en el ojo y tengo una cicatriz por eso. Bueno, esas son las cosas que yo hacía con mi hermano, básicamente. Ahora no, ahora no las hago más, ¿ok? Ahora soy normal. Pero en el pasado era terrible. Era un niño muy, muy, muy malo, la verdad. Era un niño terrible. No, no le deseo a nadie un hijo como yo, la verdad. Pero bueno. La última historia que voy a contar fue cuando aprendí que el mar me da miedo. En las vacaciones de verano del 2015 fui a la playa con mi familia. Viajamos a la playa como siempre. En Argentina es muy habitual viajar a la playa en el verano con tu familia, porque en Buenos Aires tenemos muchas playas. Entonces, con mi familia viajamos a la playa y el primer día fuimos a caminar a la playa temprano. El agua estaba muy fría, entonces no entramos al agua, no nos metimos. Pero después, más tarde, hacía más calor y el agua estaba mejor, el agua estaba perfecta. Entonces dijimos, vamos a entrar al agua. ¿Qué pasa? Yo no sabía nadar. De hecho, todavía no sé nadar, ¿ok? Pero no sabía nadar. Y pensé, no pasa nada, entro al agua, salgo rápido, no pasa nada. Entré al agua con mi padre y mi hermano y mi madre. Y mi padre sabe nadar, mi madre sabe nadar. Y entraron al agua muy profundo, muy lejos. Y yo tenía miedo. Yo pensé, no quiero, no quiero ir tan lejos. Y mis padres me convencieron y pensé, ok, voy a ir. Y fui. Fui más lejos, fui más profundo y en un momento aparece una ola gigante. Aparece una ola muy grande. Y yo pienso, ¿qué hago? No sabía cómo actuar. Pensé, ¿qué hago? Voy a saltar. Dije, voy a intentar saltar la ola. Fue una terrible idea. Spoiler, fue una terrible idea. Intenté saltar la ola y cuando salté la ola me golpeó muy fuerte, rodé, di vueltas en el agua, literalmente terminé con, con las piernas arriba, terminé en estado opuesto y me caí muy profundo en el agua. Y en ese momento pensé, estoy muerto. En ese momento pensé, ok, creo que morí. Creo que estoy muerto. Porque no sabía cómo subir. Estaba abajo del agua y no sabía cómo subir. Y en un momento mi padre me agarra y me levanta y me salva. Me salvó mi padre, me agarró y me levantó del agua
y me dijo, eres estúpido. Literal, casi me muero y la primera frase de mi papá fue, Martín, eres estúpido. Y bueno, después de eso, yo estaba muy asustado. Dije, nunca más voy a entrar al agua. Y salí. Y salí del agua y nunca más volví a entrar. Fue un trauma, la verdad. Fue un episodio traumático. Fue un episodio bastante feo. Y a veces tengo pesadillas de que me ahogo o que aparece un tsunami. Creo que es por eso. Creo que es por esta experiencia. Pero bueno, estoy vivo. Creo que todas mis historias fueron de que casi muero. Pero aquí estoy, mis amigos. Estoy perfecto y totalmente sano. Así que por eso puedo seguir haciendo videos. Y el video de hoy terminó. Llegó a su fin. Así que yo espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Martín y nos vemos en el próximo video. Adiós.